Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos dando inicio al último seminario del año, el CENTES número 3. A ver, con el video. Ahí está. Buenas, aquí estoy. Con nosotros tenemos el orgullo hoy de presentarles a Luis Caveda, profesor de la CETERA. Después lo vamos a presentar formalmente. Silvina Paulillo también nos acompaña para justamente poder dar cuenta del trabajo docente en tiempos donde, bueno, están tan duros, ¿no? Tan difíciles, tan criticados el trabajo docente en este tiempo. Esta presentación, creemos que este libro, Crónicas Urgentes para Pensar la Escuela, desde sus relatos ficcionales, pero no tanto, nos va delineando y mostrando desde la portada esperanzada, a ver si las quiero mostrar, verde, que te quiero verde, desde el final del libro hasta el inicio, por decirlo de alguna manera, desde la inversa hasta la primera página del libro, un recorrido de lectura que no tiene por qué ser lineal. Por el contrario, el profesor Luis Caveda nos presenta un recorrido de lectura más bien espiralado, a la deriva, pero con ciertos amarres que hacen a la memoria, a la verdad, a la justicia y al derecho social a la educación, donde su autor, Luis Caveda, nos va atrapando y nos va dejando un sabor entre lo dulce y lo amargo, que él mismo define de sus conquistas, de sus luchas, de sus hallazgos, pero también de sus miedos, de sus incertidumbres, de sus relatos de experiencias de docentes que inventan nuevos destinos. Estamos muy conmovidos en relación a la noticia, nos acabamos de enterar del suceso de la muerte de Maradona, un grande, así que bueno, estamos como pensando que va a ser un poco más difícil el encuentro el día de hoy, justamente por la grandeza que implicó y justamente también por cómo rompe, ¿no? con cualquier estereotipo respecto a estas ideas del fracaso que muchas veces algunos funcionarios asocian en relación al origen social. Todo lo contrario nos ha mostrado Maradona, la posibilidad de ser un grande y de darnos una de las alegrías más importantes para nosotros como argentinos. Así que a nivel mundial y en Argentina en particular, esta noticia conmueve y sin duda impregna algo de este conversatorio también. Este conversatorio que queremos dar cuenta de las prácticas, justamente como decía antes, entre el sabor de lo dulce y de lo amargo, que tiene que ver con la experiencia docente, pero que no resigna permanentemente una y otra vez inventar nuevos destinos. A partir de diferentes testimonios, de diferentes compañeras y compañeros presentados por este libro, en este conversatorio, lo que vamos a tratar de preguntarle, que el profesor nos vaya contando, es cómo fue que pudo ir armando este libro, qué guarda este libro con aquello que ha heredado del discurso de la educación, porque creemos que este libro es un maravilloso ejemplo de militancia y de compromiso del quehacer docente cotidiano, desde la posición y potencial ético que recupera las voces de los docentes y los docentes como protagonistas, y que nos alientan a multiplicar sentidos que complejizan la mirada acerca de lo público. Nos invita a salir de la mirada de la tristeza, la catástrofe, la parálisis y la cristalización, en las que, uno no está exento de caer en las prácticas, pero justamente para desnaturalizar lo dado y repensar la escuela y sus potencias. Desde siempre un piso que plantea que tiene que ver con la protección de los derechos de las infancias y de las adolescencias y de los adultos, lo que él define como las crónicas urgentes de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Se trata entonces de este hermoso libro de habitar y de cohabitar la escuela, sus crecimientos, sus detenciones, su historia viva, la que nosotros y nosotras construimos todos los días, como podemos, entre saberes formales y de pasillos, entre estructuras y grietas, fisuras y soberanías, frente a las servidumbres de una época en la que intentamos
a veces más y a veces menos, transformar colectivamente y revelarnos con nuestros cuerpos, con nuestras inquietudes, con nuestras preguntas, aquellas prácticas que denigran justamente el concepto de lo público y que ubican a la función docente y que ubican al espíritu de lucha que es propio de toda institución educativa en un lugar muy desagradable, que tiene que ver con lo que plantean como adoctrinamiento, y que nosotros planteamos que es un espíritu crítico, un espíritu crítico que amamos y que se aleja de ese adoctrinamiento que plantean y que tiene que ver con el saber sensible del guardapolvo blanco y cuadrillé de nuestra querida escuela pública que llevamos a flor de piel. Por eso, como dice en uno de sus relatos de su libro, queremos introducir este conversatorio diciendo que hacer escuela es hacer actos, es llevar adelante hechos que hagan marca, que fijen posición, que visibilicen lo oculto, que imaginen lo imposible y lo hagan realidad. Hacer escuela es poder decir, acá estamos, contá con nosotras y con nosotros, te entendemos, y por eso queremos que aprendas. Hacer escuela siempre es un acto político. Desde este lugar, entonces, queremos contarles un poco cómo pensamos este conversatorio. En primera instancia, antes de escuchar a Luis, y para ir caldeando un poquito el fuego de este encuentro, vamos a presentar en un primer momento a Silvina Paulillo, que es compañera docente y maestra psicóloga del CENTES número 3, de nivel inicial, que nos va a contar un poco desde su experiencia, su historia, qué implicó para ella ser maestra de una escuela pública especial. Como hemos referido ya en el conversatorio anterior, han sido muchos los discursos y pronunciamientos acerca de la dignidad docente por las redes, y creemos que este espacio, de algún modo, con nuestras contradicciones, intenta también poner en alto este concepto de la dignidad y del orgullo docente. Así que luego de nuestro pronunciamiento del encuentro pasado, sumamos hoy uno más de la maestra psicóloga del CENTES 3. Así que te escuchamos, Silvina. Si Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, justo este breve relato que escribí, sucedió unos días antes de los hechos que conocimos todos y va como en esa misma línea, ¿no? Bueno, se los comparto. Orgullosa de ser maestra de la escuela pública especial. Desde chica siempre quise ser maestra, y es cierto, hay maestros que marcan. Una de ellas fue Gloria, mi maestra de sala de 5, siempre con una sonrisa, su pelo largo y su voz dulce. Recuerdo que cuando tenía clase de educación física, mentía y decía que me sentía mal para poder quedarme con ella en la sala y también para que me comprara un chupetín pico dulce. El día que egresé del jardín, ella nos entregó a cada uno de nosotros una carta con dibujitos. La conservé por muchos años y cada vez que la leía me emocionaba. Siempre jugaba a ser maestra, hacía formar fila a mis peluches, les repartía hojas y crayones y también les cantaba. Pasaron los años y terminé la escuela secundaria en una escuela normal, mi querido normal número 6. Y allí mismo se dicta el profesorado de nivel inicial. Sin dudarlo me inscribí. A mi padre no le convenció mucho mi decisión y me envió a hacer un test de orientación vocacional. Asistí al mismo, pero advirtiéndole a la profesional que tenía mi decisión tomada, y así fue. Al realizar el profesorado, noté ciertas preferencias e interés por las materias relacionadas con psicología, y fue así que al terminar el magisterio decidí comenzar a estudiar psicología. Llegué al mundo de la educación especial al terminar la carrera de psicóloga. Distintos colegas me explicaron en qué cargo me debía anotar, cómo hacerlo, también a cómo interpretar esos listados que tenían gran cantidad de hojas que uno se tenía que pelear para agarrarlos, para encontrarse y anotar su puntaje. Tuve la suerte de poder titularizar un cargo en ese momento de maestra de recuperación sin nunca haber pisado una escuela de educación especial. Todo un desafío. La vicedirectora de esa escuela me sugirió que probara tomar una suplencia en CENTES, ya que siempre me generó cierta curiosidad. Y así fue. Transité apenas 4 meses y es allí donde encontré mi lugar. Me di cuenta que el CENTES era donde quería continuar mi carrera docente. Hice cursos, diplomaturas
y fue así que logré titularizar en diciembre de 2017, un año muy especial para mí. Titularicé un cargo de maestra de sección, que es un cargo muy codiciado, porque somos solamente 12 las personas que ocupamos ese cargo en la capital. Me considero una afortunada de poder trabajar en CENTES. Es allí el lugar donde encontré la conjunción perfecta de mis dos profesiones, la de docente de nivel inicial y la de psicóloga. Aprendo todos los días de los niños y niñas y de mis compañeras y compañeros. Es un privilegio también poder contar con espacios de formación en el lugar de trabajo. En el CENTES contamos con seminarios, ateneos, supervisiones y espacios donde se posibilita que la palabra circule. Pero esto no es todo. También me considero una privilegiada porque todos los días tengo la posibilidad de cantar, bailar, jugar, disfrazarme y poder compartir el solcito en el patio con los niños y niñas y también con mis colegas. Obviamente, como todo en la vida, hay momentos difíciles, de cansancio, angustia, pero tenemos la posibilidad de contar con ateneos diarios, en donde tenemos la posibilidad de poder trabajar y abordarla en conjunto. En el CENTES, al igual que como sucede en muchas escuelas, no solo cumplimos una función pedagógica, sino que nuestra tarea va más allá, acompañando a las familias, realizando seguimientos continuos de los tratamientos, buscando conseguirlos para quienes no los tienen, estando atenta a las necesidades de cada niño, cada niña y de cada familia, cumpliendo un compromiso social y brindando lo mejor de cada uno de nosotros. El 2020 fue un gran desafío para mí como docente, pero también me dejó muchos aprendizajes. Desde la virtualidad, en este difícil contexto de pandemia, logramos en conjunto que la escuela estuviera siempre presente para transmitir contenidos, acompañar a las familias, hacer reuniones, informes y talleres. Este año una persona me dijo: ¿para qué tu familia te tramitó la ciudadanía europea en el 2001, cuando yo tenía 15 años y fue toda la crisis, si terminaste siendo una maestra estatal? Cuán confundida está esta persona, porque yo elijo todos los días ser maestra de la escuela pública especial. Orgullosa de ser maestra, orgullosa de formar parte de la escuela pública, orgullosa de poder trabajar en educación especial. Muchísimas gracias, Silvina. Y bueno, no, de nada. En lugar del orgullo docente y un poco también cumpliendo, creo que un deseo de Luis de poder ayudarnos a pensar nuestras prácticas, decías en tu libro que te gustaría que se multiplique para poder trabajar lo que es la formación docente. Este libro que nos define tan diferente, ¿no?, en su multiplicidad a cómo fuimos pensados, nombrados en esta lucha por las palabras, como sin ponerlo todo rosa o, digamos, con nuestras propias contradicciones, lo que no se resigna es la esperanza. Y la esperanza que no es desde cualquier lugar, sino desde la lucha, ese compromiso que es cotidiano, en una multiplicidad de relatos que Luis nos trae para pensar estas prácticas que tienen que ver justamente con, como les decía, la justa rabia y la morosidad de sentidos que se multiplican. Nos llevan a preguntarnos por lo multifacético de cada comunidad educativa. No cataloga, no define, sino que nos permite enfrentarnos y enojarnos frente a la injusticia, pero también conmovernos y soñar de que somos capaces de transformar con lo que hacemos todos los días la realidad de nuestros estudiantes. Luis, de algún modo, muestra una tarea docente comprometida con el debate de los derechos humanos, las cuestiones de género, como él mismo define, la reciprocidad pedagógica, el fortalecimiento institucional desde el trabajo colectivo, cooperativo y solidario. Luis, además, nos propone, como había también dicho antes, llamar a las cosas por su nombre, desde una serie de testimonios que conjugan la multiplicidad de voces entre agradecimientos, dedicatorias y relatos para ser compartidos y discutidos entre compañeras y compañeros. Así que la intención de este espacio fundamentalmente es dar a conocer obras sencillas, pero que nos conmueven profundamente por los debates que generan, por los debates que dialogan honestamente y que hacen de la experiencia del devenir docente, devenir estudiante, devenir comunidad educativa, desde los propios miedos, desafíos, incertidumbres que sabemos
que tendremos que atravesar siempre de manera colectiva, porque sí fuimos formados orgullosamente para esta tarea de seguir preguntándonos todos los días por lo que hacemos y enseñar cada vez mejor. Desde pasiones y dispositivos pedagógicos bien potentes, como define en uno de sus textos, entre actos del Día del Maestro, donde marca claramente la intención de la ética de la inclusión en un acto del Día de Maestros en lengua de señas, porque Damián no entiende, hasta las sororidades, hasta jugar por jugar, el arte sobre ruedas. Encontramos en cada uno de estos libros el gesto mínimo, como acto amoroso y sincero de una carta que les decía, por ejemplo, a los y a las estudiantes que habían abandonado sus estudios, que se los recordaba con afecto y que los maestros de esa escuela querían acompañarlos desde la escuela a enfrentar el desafío de poder volver a estudiar y de recibirse. Hasta allí, cuando el deseo de enseñar no se resigna, que es el título de otro de sus relatos, y la escuela, en ese mismo relato, se puede convertir en un tren, o en otra historia, también la escuela se puede convertir en un micro naranja que pasa por el penal a buscar a los niños y a las niñas que por primera vez tendrán una actividad educativa por fuera de los muros de la prisión. Pero también existe la otra cara, la contracara. No es todo rosa, como decimos, está también esa escuela gris, sin club del árbol, que pasa por las sombras del silencio y la desconfianza, que es todo acto de denuncia, o donde un grupo de madres se preguntan, ¿de dónde vienen esos chicos y estas chicas? Al respecto, bueno, sin comentarios, ¿no? Entre la memoria y la ignominia, muchas cosas también duelen, porque acá de esto no se habla en otra de sus historias, o la cama está vacía, o ustedes dos afuera. Son solo algunos títulos de sus 30 relatos. Por eso presentamos hoy con mucho orgullo al profesor Luis, que ahora sí le voy a hacer la presentación formal que se merece. Luis es maestro, profesor para enseñanza especial, licenciado en educación, posee una diplomatura en ciencias sociales, con mención en gestión educativa en Flaxo, se desempeñó por 4 décadas en distintos niveles educativos, maestro, bibliotecario, profesor y director. Paralelamente trabajó como capacitador de otros docentes, formando parte de equipos de CEPA, Flaxo, UNIPE, UNSAM, Infod, SUTEBA, CETERA y Ministerio de Educación. Fue coordinador nacional de los Centros de Actividades Juveniles, CAJ, es disertante en seminarios y congresos en numerosas provincias argentinas y en el exterior. La escuela secundaria que dirigió, van a encontrar sus videos en CETERA, en YouTube está, durante 20 años fue motivo de trabajos, de investigación de campo, de observaciones, que dieron origen a varios libros y artículos y audiovisuales de reconocidas investigadoras como Virgin, Duchaski, Redondo, bueno, y escribió muchísimos también artículos en revistas, y continúa formándonos hoy, es coautor de Enseñar Hoy, una introducción a la educación en tiempos turbulentos, del archivo fílmico y pedagógico de jóvenes, escuelas e inventar lo imposible. Y bueno, docente del curso de CETERA sobre función directiva. Ahí es donde tuve el placer de conocerlo personalmente y bueno, a partir de ahí se hizo extensiva esa invitación. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, por ahí si tenés ganas, puedo leer la poesía con la que arranca tu texto, donde justamente dicen llamar a las cosas por su nombre. Luis Caveda. Me parece que por ahí lo define mucho más, si se puede definir lo imposible que es definir atrapar a la subjetividad en un concepto, todo por el contrario, sino entonces poder pensar en la potencia de la poesía. Él dice así: es tiempo de llenar a los nombres que aquellas cosas que se nombran, y de dar a las cosas unos nombres verdaderos. Los dolores acuñados en el cuerpo, que cargan la soledad por compañía, los pasillos doloridos de hospitales en la mañana recién amanecida, los dedos que ya no se entrelazan, y el aeropuerto donde nadie espera,
los planes de un futuro para uno y la risa que se ha vuelto esquiva, la piel que se volvió una reja cuando olvidó los sueños que tenía, el tiempo de poner a los nombres al lado de las cosas que se nombran. El nombre de la lágrima será ausencia y la ausencia prolongada se llamará silencio. ¿Cómo se llamarán unos brazos que no abrazan? Y las caricias que no rozan, y el sollozo atravesado en la garganta. El accidente fatal será destino, y la alegría incontenida, hallazgo. Los nacimientos se conocerán como promesas, y la iniciación forzada, decadencia. La escuela se llamará encuentro con la ciencia, con el arte, con la vida. Todos esperan que un nombre los abarquen, que los hagan visibles, que los duelan y los broten al llegar la primavera. Es tiempo de buscarles nuevos nombres a las cosas y de actos que actúen lo que nombran. Así que bueno, después de esta dedicatoria, Luis, todo tuyo este espacio. Nosotras simplemente con un orgullo profundo de poder escucharte y compartir este espacio con vos. Bueno, gracias Jimena por tremenda presentación. Me da ahora pudor poder hablar después de tus palabras. Te las agradezco profundamente. A vos que gestionaste este encuentro, al CENTES 3, por esta convocatoria para la presentación de este libro, y agradecerle a todos y todas quienes están participando de esta charla. Decía la canción de Lisandro Aristimuño, es que todo se volvió gris, y la verdad es que es un día en que se nos ha vuelto gris de pronto con esta muerte que vos referías al comienzo de Diego, un personaje absolutamente querible que impactó nuestras vidas, que nos llenó de alegría, que nos generó miles de contradicciones y que era profundamente defensor de lo público, de los derechos de los sectores vulnerados. La verdad que se van a extrañar esas frases que tenía para nombrar las situaciones en momentos sumamente raros. Así que bueno, vamos a dedicarle a él esta charla. Quiero reiterar mi agradecimiento por esta conversación, esta posibilidad de este conversatorio. Quiero invitar a todos los que están participando a través de, no sé si se ha resuelto que sea a través del chat o del modo que sea, que fuere, perdón, que participen, que cuestionen, que estén de acuerdo o en desacuerdo, lo que les parezca, y que pregunten. Y a vos, Jimena, que cuando aparezcan estas cosas, si me quieran interrumpir, interrumpan con absoluta confianza. Como decía Jimena, tuve una formación, además de mi formación como maestro, que fue mi primera formación. Yo, la verdad que las titulaciones que nombró son verdaderas, pero cuando yo debo decir que yo digo que soy maestro, ¿no? Básicamente soy maestro. Y después hice otro profesorado, que fue el profesorado que yo digo de educación especial, aunque la verdad que el nombre era absolutamente, me da hasta pudor decirlo porque es absolutamente vergonzoso, pero era como se llamaba cuando lo cursé, que es el profesorado especializado en retardo mental. No se les puede haber ocurrido un nombre más feo para nombrar esta especie de formación, que la verdad que fue muy rica en su contenido, a pesar del nombre tremendo que tenía. Si bien es cierto que tengo formación
en educación para la discapacidad mental, no tengo experiencia, nunca trabajé en escuelas de educación especial, salvo en las prácticas. Lo que sí hice fue trabajar como maestro recuperador en escuelas comunes, y desde ahí pude ver algunos trabajos que se hacen en las escuelas comunes con los chicos que tienen algún nivel de dificultad, y rápidamente, sobre todo hace un poco más de tiempo, los maestros decían fácilmente: este chico es para educación especial, y se lo mandaban a la escuela especial, o si era un poquito más grande, es para la escuela nocturna, y se lo sacaban de encima. Esto por suerte ha ido cambiando. Hay ahora proyectos fuertes, pensados incluso desde el sistema, en especial en el sistema de la provincia de Buenos Aires. Lo de la ciudad de Buenos Aires es como un sistema paralelo y complejo, pero en todo el país y en la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo conozco, porque es donde desempeñé toda mi carrera en escuela, en el sistema educativo, hay muchos proyectos de integración de chicos que vienen de escuelas especiales y empiezan a cursar en las escuelas comunes. Algo de esto cuento en una crónica de la que habló recién Jimena, que es Damián no me entiende, en donde cuento la experiencia de una escuela primaria común que está en proceso de integración con dos escuelas especiales. Una para chicos ciegos y otra para sordos e hipoacúsicos. Y la relación de esta escuela primaria con las dos escuelas especiales es absolutamente diferente, ¿no? El trabajo con la escuela de las chicas ciegas que cursan en la escuela es de mutuo respaldo y colaboración y apoyo, y con la escuela de chicos sordos, por un lado hay, desde el lado de la maestra de escuela común, una imposibilidad de hacerse cargo de ese chico con dificultades de audición que tiene en el aula, y por el otro, el trabajo de la escuela de educación especial. Bueno, si ustedes no saben qué hacer, devuélvanos el alumno y dejémonos de estas pavadas de la integración, porque en definitiva no sirven, ¿no? Digamos, como dos miradas aparecen en el mismo relato, muy diferentes en cuanto a su perspectiva respecto de las posibilidades de que los chicos se integren con otros chicos con los que comparten un rango etario, con una dificultad específica, en este caso la sordera, y en el otro de las dos niñas ciegas, y en otros casos de dificultades motoras, etc. Debo decir que en este cuento, como todos los cuentos, como todas las crónicas, tienen que ver con escenas que se han dado en la realidad. Algunas las he vivido como director, otras como maestro, otras me las han contado, otras las he leído a partir de trabajos con docentes en procesos de capacitación, es decir, y bueno, todo esto muchas veces confluye, escenas que pertenecen a distintas provincias, a distintas escuelas, confluyen en un relato que es ficcional, pero que intenta tener una mirada que de alguna manera las haga creíbles, cierta verosimilitud, digamos. Las chicas ciegas que aparecen en el relato las conozco bien porque eran alumnas de nuestra escuela. Y fue para nosotros una revolución recibir esas dos nenas, dos jovencitas en una escuela secundaria, que bueno, nos obligaba a aprender cosas para las que efectivamente no estábamos preparados, pero que con la ayuda de la escuela especial a la que ellas asistían en el otro turno y con la maestra integradora, fuimos resolviendo, fuimos aprendiendo, fuimos
encontrando nuevas formas de conectarnos con ellas y de producir al interior del edificio educativo las condiciones para que estas chicas se pudieran desplazar. Era muy interesante porque ellas eran absolutamente autónomas ambas, les costaba aceptar que las ayudaran porque ellas decían que ellas se podían valer a pesar de no ver, y efectivamente así lo hacían. Nos acostumbramos a poner las sillas siempre en el mismo lugar, dejar despejados los patios en los mismos lugares, y además de las distintas situaciones que íbamos aprendiendo a hacer, también había una mirada de sus propios compañeros, que sin tocarlas, sin decirles te ayudo, qué sé yo, las vigilaban todo el tiempo para que no se fueran a golpear, no se fueran a lastimar. Era conmovedor ver cómo habían sido adoptadas por toda la escuela, a veces sin que ellas se enteraran, sin que se dieran cuenta, pero uno miraba el patio, por ejemplo, durante el recreo, y siempre había alguien que con cierta distancia las estaba mirando para protegerlas, ¿no? Y esto también fue para nosotros un aprendizaje muy interesante de los procesos de socialización y de compromiso con la tarea de la enseñanza de parte nuestra y con la tarea del aprendizaje de ellas. Pero la verdad es que algunas de estas situaciones que nos ocurrieron, teníamos una alumna que de pronto tuvo una enfermedad que le empezó a impedir desplazarse con normalidad y terminó necesitando de una silla de ruedas. Nosotros teníamos una distribución en la escuela en donde todos los talleres y las áreas administrativas, los laboratorios, la biblioteca, todo estaba en la planta baja, y en el primer piso estaban las aulas. No teníamos rampas para subir una silla de ruedas. Bueno, tuvimos que desarmar algo de la estructura para habilitar un espacio en la planta baja donde pudiera funcionar el curso donde ella estaba. Y un año fue el aula de segundo, y al año siguiente fue el aula de tercero, e iba acompañando su proceso, digamos, ¿no? Porque, bueno, no teníamos los medios materiales para construir una rampa que subiera hasta el primer piso, pero bueno, sí podíamos disponer de los espacios de manera de que ella pudiera efectivamente seguir cursando hasta que, bueno, la enfermedad se agravó y tuvo un desenlace fatal que no esperábamos y que nos quebró a toda la institución, ¿no? Pero, digo, esta condición de lo especial no necesariamente tiene que ver con una dificultad, con una carencia, digamos, puedo decir carencia, no sé, sería como para discutir un rato largo si efectivamente estamos hablando de una carencia o de un modo diferente de ser ante la vida, con otras capacidades, con otras posibilidades de interactuar entre los seres humanos. Había situaciones como la de un chico hemofílico que no conseguía vacante, porque cuando la mamá lo iba a inscribir en una escuela secundaria y le decían que les advertía que él era hemofílico, que tenía un kit con el que él andaba permanentemente, viajaba con él, que él sabía específicamente qué era lo que debía hacer, que tenía todos los números a los cuales recurrir en el caso de que se accidentara, y no conseguía vacante. Y llegó a nuestra escuela y nos dice: lo que pasa es que en todos lados en la escuela me dicen que no podían recibirlo por la responsabilidad civil. Y yo siempre frente a estas cuestiones me pregunto, frente al dilema de la responsabilidad civil, ¿dónde queda el lugar para la responsabilidad ética? Para la responsabilidad ética de ofrecerle un lugar en la escuela a esos chicos, que a la vez es ofrecerles un lugar en el mundo, ¿no? Porque en la escuela encontrarán cuestiones y posibilidades que
que tienen que ver con acceder al mundo que no encontrarán en ningún otro lado. Alguna vez, yo voy a contar algunas anécdotas sin intención de hacer de esto un anecdotario, pero que me parece que sostienen algo de lo que estoy diciendo en términos más teóricos. Llega el turno de la noche, donde teníamos un bachillerato de adultos, un alumno que viene a inscribirse, la secretaria le toma los papeles, viene ella a verme a mí y me dice, mira, tenemos un alumno que vino con una constancia, para mí está para tercero, porque debe una materia de segundo, está para entrar a tercero, pero él insiste en que quiere hablar con vos. Le digo, bueno, si quiere hablar conmigo, que venga, qué sé yo, a ver qué le pasa. Bueno, viene, nos ponemos a conversar, la verdad, tuvimos una conversación muy amena, me contó que le gustaba leer, que no le gustaba mucho las ciencias, de hecho, debía biología de segundo. Me dice que era un buen lector, que le gustaba leer novelas policiales, cosa que después cobró importancia a partir de lo que sucedió después. Bueno, yo en un punto me olvidé que él quería charlar conmigo en relación con la inscripción, y me dice, mire, yo pedí de hablar con usted. Le digo, cierto, sí, decime, ¿por qué querías hablar conmigo? Me dice, mire la constancia. Entonces me acerca la constancia provisoria que le habían dado en la escuela del año anterior. Yo miro, dice que tiene primero completo, que adeuda una materia de segundo, que terminó en forma regular la cursada. Y le digo, estás para tercero, como te dijo la secretaria, con una materia previa que es biología. Sí, dice, pero usted miró bien la constancia. Yo dije, ¿qué me olvidé? Entonces vuelvo a mirar la constancia, pero mientras yo estoy por mirar, él cruza el dedo del otro lado del escritorio y pone el dedo sobre el membrete. Y entonces yo leo que en el membrete dice escuela número tanto del penal número tanto. Él había cursado primero y segundo año en la cárcel. Y le digo, sí, digo, ya lo vi. Pero bueno, no sé, dice, porque yo en otras escuelas fui a anotarme y me dijeron, había otras escuelas que estaban más cerca de mi casa, dice, pero me dijeron que no tomaban presos. Le digo, ¿pero por qué te toman preso? ¿Vos qué estás prófugo? ¿Te escapaste de la cárcel? Y me dice, no, yo cumplí la condena. Y le digo, bueno, no estás preso, estás libre. Sos un ciudadano libre como cualquier otro. Y me dice, bueno, pero en la escuela me dijeron que no tomaban preso. Y después fui a otra y me dijeron que tenían que consultar con la supervisora. Y tuve que volver y que no la habían visto a la supervisora y que otra vez que le habían pasado a la supervisora pero no le había contestado. Y me hicieron ir como 6 o 7 veces y yo me di cuenta que no me iban a dar la vacante. Y en un lado me dijeron que viniera acá y acá me iban a solucionar el problema. Digo, mira, yo ya tenía la vena así, que me estallaba, ¿no? Le digo, mira, acá hay 2 posibilidades. Si vos querés, yo hablo con la supervisora, porque a vos la vacante te corresponde. Y si vos querés ir a la escuela que tenés cerca de tu casa, te tienen que dar una vacante. Porque te corresponde. Y eso está fuera de toda discusión. La otra posibilidad sería que vengas acá, aunque te quede un poco más lejos. Si vos querés venir acá no hay ningún problema, tenés vacante. Y me dice, y me parece que me quedo acá. Y se quedó. Y después pensaba, a este alumno que estuvo preso le gustaba la novela policial, pero bueno, ese era otro dato. Un dato como de color. Y la verdad es que fue un alumno brillante, que fue delegado de su curso, que fue escolta de la bandera, porque fue elegido por sus compañeros, pero además por sus calificaciones. Y la verdad es que aunque hubiera sido el peor de todos, aunque hubiera sido el peor de todos los alumnos, él merecía esa oportunidad de volver a la escuela y poder completar su carrera como finalmente lo hizo, ¿no? Y sin embargo había en otras escuelas un director o una directora que creía que tenía la autoridad para decirle, vos no te mereces. La educación es para todos, pero no para vos, ¿no?
cuando nosotros decimos, por supuesto que está bien decir que la educación es para todos y todas, por supuesto. Pero yo prefiero decir la educación es para cualquiera, ¿no? Cuando decimos todos y todas, en realidad queremos decir cualquiera que quiera estudiar tiene derecho a ir a la escuela, tiene que tener un lugar de escolarización en donde poder completar a partir del lugar en donde se haya quedado, o empezar, si nunca inició su formación. Bueno, y era tan raro para él, después de todo lo que había pasado, cuando se estaba yendo, ya estaba en la puerta, y se da vuelta y me dice, ¿usted está seguro que tengo vacante, no? Andá a sacarle fotocopia al DNI, andá, anotate, llená el formulario y anotate, por supuesto. Le digo, y después anda a la biblioteca, que justo ese año habíamos comprado una serie con lo que conseguíamos, con la plata de la cooperadora, habíamos comprado una serie de novelas negras y de relatos policiales. Le digo, mirá, justo en diciembre compramos estas series, habíamos comprado 10 o 12 títulos, y andá que por ahí hay algo que te interesa. Y él se fue, y yo me quedé mirando la puerta vacía, y ahí me di cuenta que no se me había pasado por la cabeza preguntarle por qué había estado preso. Y me alegré muchísimo de que no había estado entre mis preocupaciones saber por qué había estado preso, por lo que fuere, perdón, ya lo había resuelto frente a la justicia, había pagado con años de cárcel, ya está, ya no debía nada y yo no tenía por qué saber, no me competía a mí. Sin embargo, esta práctica de querer, sobre todo en los sectores populares, de querer saber sobre la vida, de querer opinar, ¿cuántas horas de televisión mirás en tu casa? ¿Sí? ¿Con quién te quedás cuando tu mamá y tu papá se van a trabajar? Bueno, ¿cuáles son las razones pedagógicas para algunas preguntas? Miren, en la provincia de Buenos Aires, no sé si en Cava ocurre, o se ocurrió, ahora tampoco en la provincia de Buenos Aires desde hace ya unos cuantos años, muchos años. Pero había un report, una planilla, que las maestras de inicial debían completar cuando llegaba un nene o una nena nueva al jardín. Y entonces tenían que hacer una entrevista con las mamis, como suelen decir muchos maestros de inicial, con las mamis y los papis. Me tengo que recuperar cada vez que digo esto. Y entre, bueno, varias preguntas le preguntaban a las mamás si el hijo o la hija había sido deseado. Por supuesto, la madre, seguramente todas decían que sí. ¿Qué van a decir? La respuesta correcta era, ¿a usted qué le importa? No es de su incumbencia, tendrían que contestar las mamás y los papás, pero en general la gente es mucho más educada, inventa alguna cosa, total es incomprobable. Ahora yo digo, en términos pedagógicos, a la maestra, ¿para qué le servía saber si el hijo había sido deseado o no? ¿Qué hacía? ¿Una mesita especial para los nenes no deseados? Decía, a ver, con usted vamos a hacer tareas de autoestima porque ustedes no los desearon, vinieron porque se rompió el preservativo, porque calculamos mal la fecha, porque me olvidé de tomar la pastilla, ¿no? La mamá se olvidó la pastilla, no sé. Bueno, con ustedes vamos a hacer tareas para que se sientan mejor. ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Para qué quieren? Además de para meterse en la vida de la gente y sentir que tienen derecho a entrar en las vidas, en los lugares privados de las familias y de sus alumnas y de sus alumnos. Creo que hay algo de eso que hay que empezar a poder romper, ¿no? Por supuesto, cuando uno trabaja con chicos que tienen situaciones problemáticas con el consumo de drogas, que han tenido problemas con la ley, que están bajo la tutela de jueces de menores, etcétera. Jueces de menores, qué nombre más espantoso. Bueno, pero se llaman así.
por supuesto que uno tiene que aprender a moverse de otra manera, que con el chico corriente, con el que uno acostumbra, no porque sea el otro más normal, sino como es el más extendido, con el que más acostumbra a relacionarse. Bueno, habrá que hacerlo. Digo, bueno, si no, esta historia de yo no fui preparado para esto, la verdad es que no alcanza. Yo siempre me pregunto, si uno va a un médico, y el médico le hace unos análisis y le dice, mire, yo cuando iba a la facultad había hasta la escarlatina y la varicela, esta enfermedad nueva que tiene usted, yo no la estudié en la facultad. Yo no fui preparado para esto. Uno debería decirle, bueno, ¿y a mí qué me importa? Usted tiene que seguirse formando, ¿no? Tiene que ser un profesional que esté actualizado, que lo que se da cuenta que no sabe, tiene que tratar de aprenderlo. Bueno, los maestros y los profesores, y las maestras y las profesoras también. Digo, cuando nos encontramos con chicos que se nos salen de lo normado, de lo más establecido, bueno, tendremos que aprender nuevos recursos, pensar nuevas didácticas, pensar a quiénes más vamos a incluir en el proyecto para ayudar en su formación. Digo, en el cuento, en la crónica Damián no me entiende, finalmente la que primero colabora asiduamente la hermana de Damián, que es una alumna parlante, pero que sabe lenguaje de señas, oyente, pero sabe el lenguaje de señas para comunicarse con su hermano, así que habitualmente la llaman para que la hermana traduzca. Pero bueno, finalmente la escuela decide darle un lugar principal en un acto, ¿no? En el que ellos van a tener un lugar relevante. No voy a contar demasiado de qué va el cuento, pero él, su mamá y su hermana van a tener un lugar relevante dentro de la dinámica del acto, en donde la escuela destaca esta otra condición que sus otros compañeros no tienen, ¿no? Ellos tienen un saber, que es ese lenguaje de señas, que sus otros compañeros no tienen. Por supuesto que esto da mucho trabajo. Luis, en relación a esto que traes, ¿no? Que cómo lo vemos en educación especial, los riesgos de este profesionalismo, de algún modo, en cuanto a la titulación, lo que hay que saber, ¿no? En relación a, y que también de un lado y del otro, como muchas veces en los procesos de inclusión, esta frase, yo no fui preparada para esto, también desde las escuelas comunes, por ahí muchas veces es muy compleja la situación, es cierto, las docentes están muy solas, pero cómo mover, ¿no? Estas estructuras, como usted comentaba, la estructura de hacer la rampa para, muchas veces se trata de obstáculos del orden, nada, no con un saber formal, sino de lo humano, de un deseo real de querer transformar esa situación y acompañar a ese niño, esa niña, ese joven en esa trayectoria. Por eso, bueno, más allá de las dificultades reales que existan y las condiciones de desigualdad, el concepto de trayectorias educativas viene también no tan claro para eso, por poder centralizarnos realmente en lo que tiene que ver con el oficio docente. Creo que ahí da un marco. En nuestro caso, con la doble titulación en CENTES, vemos eso permanentemente de un lado y el otro, ¿no? Como que nuestros alumnos muchas veces sufren de estas situaciones de que son literalmente expulsados de espacios en los que realmente les haría bien poder estar, poder participar, y por otro lado también el riesgo de cierta profesionalización, al punto donde el discurso sí se impone y termina siendo también un obstáculo para poder afrontar ese vínculo con este alumno que, bueno, que se resiste a una cuestión del orden del otro. Ese es el núcleo por ahí más duro y más fuerte, porque tiene que ver con corrernos de nuestras propias comodidades, ¿no? Me parece que hay un punto donde uno se puede refugiar, tanto en el saber como en el no saber, qué paradójico, y deja de ahí, en esa encrucijada de ver al niño, de ver a la situación y de convocarse con la responsabilidad ética que traes, que bueno, que para que la inclusión sea esto realmente más que una palabra que se pueda llevar adelante, bueno, tenemos un largo camino que transitar más allá de la normativa, que es hermosa,
pero bueno, el cambio de las mentalidades, ¿no? Y de qué es lo más complejo, ¿no? En todos y en todas. Por supuesto. Y además, ¿qué cosas, ¿no? qué cosas alternativas se pueden pensar? Digo, cuando nosotros, digo, una cosa que no dije es, yo concursé por la dirección de la escuela en el 91, acababa de comenzar el menemismo, ¿no? Hacía un año que estaban en el poder, no era y estábamos a un año de que se dictara la Ley Federal de Educación en el 92, ¿no? La verdad que el lenguaje de la inclusión, la palabra inclusión, educación para todos, etcétera, etcétera, no estaba en el lenguaje pedagógico, no hacía parte del glosario de la escuela. Eso, primero había que inventar la necesidad de que todos estuvieran adentro de la escuela. Por supuesto, cuando yo fui con que necesitaba una rampa para que la alumna pudiera subir al primer piso, me sacaron volando. Y no teníamos nosotros recursos en la escuela como para construir una rampa que subiera de la planta baja hasta el primer piso, mucho menos un ascensor. Bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, poder inventar qué otras opciones tiene uno. Bueno, si en un momento no se puede hacer la rampa, después logramos. Cuando vinieron otros gobiernos, pudimos hacer las rampas, pudimos hacer cosas que... Eso claro, está bueno, en las condiciones cuando te dan la plata... Y simbólicas y materiales también, eso, ¿no? Claro, por supuesto. Pueda ser posible. Ahora, yo creo que hay que volver... Más sencillo el ir, ¿no? Alcanzando los objetivos. En ese claro. sentido, de la no pensar que si uno no logra lo de máxima, claro. No pensar que si uno no logra lo de máxima, entonces nada vale, ¿no? Me parece que, bueno, podemos dar pasos intermedios y no resignar la utopía final. Digo, bueno, hacemos esto y acá nos quedamos. Bueno, seguimos peleando por lo que más necesitamos, pero mientras tanto, vayamos pensando que, porque como diría Simón Rodríguez hace ya muchos años, ¿no? Hay que inventamos o erramos. No hay otra opción, o inventamos o erramos. Y frente a lo imposible, cuando decía esto es imposible, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que sea posible? A mí no me digan que es imposible. Bueno, esto que es imposible, ¿qué inventamos para hacerlo posible? ¿No? Para hacerlo posible y hacerlo posible, separado, ¿no? Hacerlo todo junto y hacerlo por separado. Me parece que por ahí viene algo de lo que yo intento plantearles en esta presentación de este libro que habla todo el tiempo de docentes que están desangelados, ¿no? No son, como decías vos, Jimena, al comienzo, no son todos los docentes combativos, luchadores, esforzados, interesados por el trabajo, por generar mejores condiciones de trabajo para sí mismos, para sus compañeros y de aprendizaje para sus alumnos y sus alumnas. Los hay también mezquinos, los hay de los que tratan de zafar, los hay de esos que dicen, bueno, yo vengo a trabajar me pagan por 4 horas y media o por 4 horas, tocó el timbre, yo me voy a mi casa y olvídense de mí hasta mañana. Digo, hay de todo, hay de todos esos docentes y todos somos en algún punto un poquito de esto. En algunos está más instalada una forma de ser y de comprometerse con la realidad de sus estudiantes, y en otros está más instalada y más desprejuiciado y hasta nombrado como una característica de la cual se vanaglorian de, bueno, con estos chicos, ¿qué se puede esperar? De estos pibes, ¿qué se puede esperar? De esta madre que es prostituta, por decirlo suavemente. ¿Qué se puede esperar? Este chico no tiene salida. Este chico que no tiene zapatilla para venir a la escuela, ¿qué se puede esperar? De este que ya tuvimos 4 hermanos en la escuela y son todos iguales, ¿qué se puede esperar? De este chico que no tiene proyectos, que no tiene valores, que no tiene modales, que no tiene intereses, ¿qué se puede esperar? Cuando los chicos son nombrados por todas sus carencias, bueno, efectivamente, ¿qué se puede esperar? ¿No? Cuando no podemos ver qué otras cosas
son estos, porque por ahí sí no tiene zapatilla, por ahí sí la mamá está todo el día fuera de la casa trabajando, de lo que fuere. Bueno, por ahí sí, pero no es todo. Un chico no es todo eso, por ahí es un chico que es desatento, ¿no? Es un chico que consume drogas, pero eso no lo hace un drogadicto las 24 horas del día, 7 días por semana. 7 días por semana, ¿no? No es, o sea, es otras cosas, es también un hermano que cuida a sus hermanitos más chicos, es un compañero que ayuda o que pasa a buscar a una compañera que vive en una zona más riesgosa y que no se anima a venir sola, también es el que está atento para ayudar a repartir la merienda, no sé, es muchas otras cosas, ¿no? Ahora, cuando nosotros lo nombramos, lo etiquetamos con un solo nombre, ahí sí, esos pibes están fritos, ¿no? Yo tomo siempre una frase de Tomás Popkewicz que dice: cuando nosotros nominamos a los alumnos, no los nombramos, los producimos. Y yo estoy muy de acuerdo con esa idea. En realidad, el acto de nombramiento es un acto también de creación. Cuando uno nombra a un chico al que no le llega el agua al tanque, como se escuchan en algunas escuelas, o esos pibes que no tienen los patitos en fila, o que le faltan caramelos en el frasco, o todas esas cosas tremendas que a veces dicen los docentes cuando nominan a sus alumnos. Efectivamente, eso ocurre. Si un profesor piensa que su alumno es una lacra, a ese pibe no le queda otro lugar en la relación pedagógica que ser una lacra. No le queda otra, es el lugar que le habilitaron, porque desde ahí lo están mirando, desde ese lugar. Hay una experiencia que hicieron hace ya unos cuantos años en Estados Unidos, Rosenthal y Jacobson. Para mi gusto, una experiencia tremenda, pero bueno, la hicieron, aprovechémosla para pensar. Ellos hicieron, con un grupo de psicólogos, fueron a varias escuelas al comienzo del año y tomaron test para medir el cociente intelectual de determinados grupos. Tomaban cursos enteros a los que les tomaban el coeficiente intelectual. Y después le entregaban a sus maestros o maestras la lista de los chicos con las mediciones, los resultados que habían obtenido, pero con los nombres mezclados. Es decir, si